Después del funeral de mi hijo, nunca mencioné la segunda vivienda ni los 2 millones de euros que me había dejado en secreto. Una semana más tarde, mi nuera me dijo con frialdad: «Prepara tus cosas, la casa se va a vender». Yo sonreí. Ya estaba preparada desde antes, aunque lo que ellos no sabían era que no eran mis cosas las que estaban en juego. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad de España me estás viendo, así sabré hasta dónde llega mi historia. Allí me quedé frente al ataúd barnizado de nogal donde yacía mi hijo Sergio. Sergio, con apenas 45 años, un hombre que hasta hacía poco reía, conversaba y me abrazaba con fuerza cada vez que venía a verme a Zaragoza. Ahora estaba inmóvil. Ese maldito cáncer lo había arrancado de mi vida tras meses de lucha implacable. Observé su foto colocada sobre el féretro. Parecía mirarme aún como si quisiera decirme algo que ya nunca escucharía. El silencio pesaba sobre mi pecho como una losa. A mi lado, Ana, mi nuera, se aferraba a mi nieta Sofía de 17 años. Ana lloraba sin consuelo, con los hombros sacudidos por sollozos roncos. De ahora en adelante, solo nos tenemos la una a la otra, repetía una y otra vez. La miraba conmovida y al mismo tiempo confundida. Siempre fue una mujer fuerte con carácter, pero esa tarde parecía a punto de quebrarse. Sofía, en cambio, permanecía callada con los ojos rojos, sujetando el móvil como si fuera el único sostén que le quedaba. Quise abrazarlas, decirles que yo seguía allí, que podíamos seguir juntas. Pero la garganta se me cerró y las palabras no salieron. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, se acercó y puso su mano arrugada sobre mi hombro. «Ana es muy fuerte», murmuró con voz compasiva. «Tu hijo descansará en paz al verla así». Yo asentí forzando una sonrisa vacía. «En paz, Sergio». No lo sabía. Se fue demasiado pronto, dejándome un vacío imposible de llenar. Cuando la gente comenzó a marcharse, el tanatorio quedó en silencio. Entonces Ana se acercó a mí, tomó mi mano y me habló con firmeza. «Mamá, esta casa es demasiado grande y demasiado cara. Creo que deberíamos venderla. Con el dinero podríamos mudarnos a un piso más pequeño y pagar la universidad de Sofía. Sergio ya no está, no podemos seguir manteniendo esta casa». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, no por la idea de vender, sino por la seguridad con la que lo decía, como si todo estuviera decidido sin contar conmigo. Miré a Sofía esperando que interviniera, pero solo bajó la cabeza y deslizó los dedos por la pantalla del móvil con los labios apretados. Puse mi mano sobre el hombro de Ana y asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no quería discutir en un día en el que mi alma se desmoronaba por la pérdida de mi hijo. El sacerdote apareció con voz grave y pidió a todos que nos preparáramos para el último responso. Me senté evitando la multitud que se arremolinaba a mi alrededor. De repente, un asistente me empujó sin querer y casi caí al suelo. En ese instante escuché la voz de Ana, apenas distinguible entre el murmullo. Se inclinó hacia alguien conocido y susurró: «Después del entierro tendré que ocuparme de los bienes». ¡Qué fastidio! Me quedé helada. Sentí que el corazón se me detenía. Fastidio. La herencia de Sergio, lo que quedaba de nuestra familia, era para ella un simple fastidio. Quise convencerme de que había oído mal, de que el ruido me había hecho entender otra cosa. Pero esas palabras giraban una y otra vez en mi cabeza, como una herida que no deja de sangrar. Quise acercarme a preguntarle, pero mis piernas parecían clavadas en el suelo. Permanecí allí observando cómo Ana seguía hablando con el rostro aún cubierto de tristeza, como si nada hubiera pasado. El funeral terminó y regresé a mi piso, ahora solo mío. La sala, tan amplia y que antes resonaba con la risa de Sergio, se sentía congelada. Me senté en el viejo sillón donde él solía recostarse para ver el fútbol y la sensación de vacío me envolvió por completo. Las fotos familiares en la estantería, las cosas que Sergio había dejado todo, parecía recordarme que ya no volvería. Cubrí mi rostro con las manos y las lágrimas brotaron sin control.
No solo había perdido a mi hijo, también se había desmoronado esa seguridad, esa idea de familia que había sostenido durante tantos años. Aquella noche sonó el timbre. Me sequé las lágrimas apresuradamente. Al abrir la puerta vi a Ana y a Sofía con las manos llenas de maletas. Ana me miró con los ojos más suaves. «Mamá, no deberías quedarte aquí sola. Es muy peligroso», me dijo con tono preocupado. «He pensado que lo mejor es que nos quedemos contigo. El piso que alquilábamos ya lo entregué». Me sorprendió, pero no lo rechacé. Fui a buscar mantas y almohadas y les preparé un lugar donde dormir. Dentro de mí, pensé que quizá era lo correcto. Ana y Sofía también sufrían. Ellas también necesitaban un refugio igual que yo. Tal vez las tres podríamos sostenernos juntas en esos días tan duros. Miré a Sofía todavía en silencio, con la mirada perdida, y me prometí hacer todo lo posible por protegerla como Sergio siempre había hecho. A la mañana siguiente, la tenue luz se filtraba por las cortinas iluminando el suelo de madera gastado. Yo estaba sentada al borde de la cama con las manos temblorosas y el corazón cargado de pena. La casa estaba demasiado silenciosa. Ya no se escuchaba la risa de Sergio, ni el ruido de sus pasos apresurados cada mañana antes de irse a trabajar en Zaragoza. Me levanté y decidí abrir el viejo armario de mi hijo con la esperanza de encontrar un poco de sus recuerdos, un poco del calor que tanto me faltaba. La madera crujió y un olor antiguo escapó llevándome a los días en que Sergio era un niño y se escondía allí para jugar con sus coches de juguete. Saqué todo: camisas, un reloj, algunos libros. Cada objeto era como una puñalada en el pecho. Entonces lo vi un sobre grueso escondido en el fondo del cajón. Lo abrí con el corazón latiendo con fuerza. Dentro había documentos legales, libretas de ahorro y una carta escrita a mano. Reconocí de inmediato la letra de Sergio, firme pero llena de sentimiento. Me dejé caer en la silla, con los ojos clavados en aquellas líneas. «Mamá, si lees esta carta probablemente ya no esté contigo. Perdona que no pueda quedarme más tiempo. Te dejo la casa de la calle Don Jaime y la cuenta de ahorros 2 millones de euros. Confío en que sabrás cuidarlo. No quiero que Ana lo descubra porque ya no confío en ella. Ha cambiado, mamá. Algunas noches la escuché hablar por teléfono planeando cosas de dinero, de vender la casa, como si todo en esta familia fuera un negocio. No quiero que tú ni Sofía caigáis en sus manos. Guarda este secreto hasta que sea necesario. Te quiero, mamá, y confío en que protegerás a Sofía por mí». Leí una y otra vez con lágrimas corriéndome por las mejillas. Sergio, incluso al borde de la muerte, seguía pensando en mí y en Sofía. De verdad no debía confiar en Ana. Su fastidio durante el funeral cobraba un sentido inquietante. El sonido de pasos en la escalera me sobresaltó. Guardé el sobre en el bolsillo del abrigo con el corazón desbocado. Ana entró con una leve sonrisa en los labios, pero con la mirada helada. Mamá dijo con voz plana: «Hoy cambiaré la cerradura de la puerta principal. Estas llaves ya no son seguras». Traté de hablar con calma, aunque la mano me temblaba. «Esta llave aún sirve, hija, no la cambies». No sé por qué lo dije, fue instinto. Quizá la carta de Sergio me había despertado la necesidad de estar alerta. Ana me miró con un destello de molestia en los ojos. Después sonrió una sonrisa forzada. «Mamá, eres muy descuidada». «Solo quiero que la casa esté mejor protegida», dijo Ana dándose la vuelta. Pero yo alcancé a ver cómo apretaba los puños como si ocultara algo. Me quedé allí con el corazón pesado, sintiendo que el muro invisible entre Ana y yo se hacía cada vez más grueso. Al mediodía reuní todo el valor y marqué el número de don Herrera, un viejo amigo de Sergio, cuyo contacto mi hijo había dejado escrito en la carta. Su voz cálida sonó al otro lado de la línea y quedamos en vernos unos días después en una cafetería discreta del centro de Zaragoza, donde nadie nos reconocería. No quise hablar demasiado temiendo que Ana pudiera escucharme. Al colgar tuve la sensación de haber movido una pieza en una partida de ajedrez cuyas reglas todavía no comprendía.
salía al mercado para perderme entre la gente y despejar mi mente. Pero doña Carmen, la vecina de siempre, me tomó del brazo y susurró: Ana comentó que quiere vender la casa. ¿Está usted de acuerdo? Sentí un escalofrío como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada al rostro. Ya había hablado con los vecinos. Se movía tan rápido. Asentí con calma fingida. No he decidido nada aún, Carmen. No hay prisa. Su mirada curiosa me inquietó todavía más. Volví a casa con el alma llena de sospechas. ¿Qué estaba tramando Ana a mis espaldas? Esa noche Sofía entró despacio en mi habitación. Dejó sobre la mesa una vieja foto, Sergio sonriendo llevándola de niña sobre los hombros. Papá me dijo una vez que quería proteger a la abuela. Susurró con voz frágil, pero no alcanzó a hacerlo. Sus palabras me atravesaron como un puñal. Toqué la foto recordando la carta de Sergio. Duerme, hija, le respondí tragándome las lágrimas. No pienses tanto. Pero dentro de mí sabía que no podía dejar las cosas así. Sergio me había confiado una responsabilidad y no iba a fallarle. Esa noche escondí el sobre bajo la almohada, cuidándolo como un tesoro. Bajé a la cocina en silencio por un vaso de agua. Al pasar junto al salón escuché la voz de Ana filtrándose por la puerta entreabierta. No te preocupes, decía con seguridad al teléfono. En solo unas semanas todo estará listo. Me quedé inmóvil con la mano apretando el vaso. ¿Listo para vender la casa? ¿O había algo más que desconocía? Volví a mi cuarto incapaz de dormir. A la mañana siguiente me despertó el aroma del café recién hecho. Ana ya estaba en la cocina, pan dulce, mermelada de naranja y una jarra de café humeante sobre la mesa. Me miró y sonrió, pero su voz sonó extrañamente calculada. Su voz sonó suave como una brisa. Mamá, sobre lo de vender la casa no se preocupe por nada, déjeme encargarme de todo. Ahora lo único que usted necesita es descansar, añadió con ternura. La miré, y por un instante me invadió una calidez inesperada, como si las dudas de la noche anterior hubieran sido solo un mal sueño. Ana, mi nuera, se mostraba tan atenta, tan dispuesta a protegerme en estos días de duelo. Asentí con la cabeza y forcé una sonrisa, aunque en mi interior quedaba un rincón de inquietud. Cuando me levanté para recoger los platos, Ana se apresuró a detenerme y se llevó todo con rapidez. No hace falta, mamá, dijo con una voz dulce pero firme. De ahora en adelante, déjeme esas cosas a mí. Usted solo descanse en su cuarto. Me quedé sorprendida. Quise decir algo, pero apenas pude mirarla mientras dejaba los platos en el fregadero. Su actitud me hacía sentir cuidada, aunque también apartada de mi propia casa. Me repetía que tal vez solo intentaba ayudarme a aliviarme del peso de la rutina. Los murmullos del funeral, la llamada nocturna que había escuchado en secreto, me obligué a pensar que eran malentendidos, que Ana no tenía malas intenciones. Pero esa sensación no duró mucho. Al mediodía, mientras hojeaba un viejo álbum de fotos de Sergio en la sala, Ana entró con un folleto brillante en la mano. Lo dejó frente a mí y con la misma voz suave dijo: Mamá, encontré un lugar excelente. Esta residencia de lujo tiene amigos de su edad y médicos que la atenderán siempre. Creo que ahí estará más feliz y más cómoda. Me quedé helada, mirando aquellas imágenes de ancianos sonrientes en un jardín. Una residencia. Jamás había pensado en dejar esta casa llena de recuerdos de Sergio y de toda mi vida. Quise protestar, decir que aún podía valerme sola. Antes de que hablara, Sofía irrumpió corriendo con los ojos enrojecidos. Mamá gritó: la abuela no quiere irse. Tiene que quedarse en esta casa. Yo tampoco quiero que se vaya. Su voz temblaba firme y asustada a la vez. Sentí un nudo en el pecho. Mi nieta, con apenas 17 años, ya había soportado demasiadas pérdidas. Ana apretó los labios y la tomó de la mano con un gesto brusco. No te metas en asuntos de adultos, murmuró con filo. Tu madre y tu abuela, estamos hablando en serio. La puerta se cerró de golpe, dejándome sola con el frío folleto sobre la mesa. Puse la mano sobre la foto de Sergio y me pregunté si exageraba,
o si en realidad Ana quería apartarme de mi vida y de la de Sofía. Abrió el frigorífico, revisó cada alimento y apuntó con cuidado en una libretita. Todos los gastos tienen que estar planeados, dijo, sin mirarme. Yo voy a guardar las llaves y la tarjeta del banco para que estén seguras. Mamá ya no se preocupe por esas cosas. Me quedé de pie sintiendo como si poco a poco me fueran arrancando la libertad dentro de mi propia casa. Quise decirle que todavía podía valerme por mí misma, que no necesitaba que me controlara, pero la mirada de Ana, fría y firme, me dejó en silencio. Asentí y me di la vuelta con el corazón pesado. Al caer la tarde, entré a mi cuarto y encendí la tele solo para tener un poco de ruido que espantara la soledad. Apenas habían pasado unos minutos cuando Ana apareció y con rapidez apagó el aparato. ¿Para qué ve tanto la tele, mamá? Eso le daña los ojos, me dijo con tono de orden. Déjeme guardar este mando. Lo tomó, lo metió en el bolsillo de su chaqueta y se fue como si nada. Me quedé mirando la pantalla oscura sintiendo que me habían quitado lo último que me quedaba. La duda crecía dentro de mí. ¿Ana me cuidaba o me estaba controlando? Ya entrada la noche, cuando pensé que todos dormían, escuché su voz desde la sala. Hablaba bajo, pero en el silencio de la casa, cada palabra era nítida. No te preocupes, murmuraba por teléfono. Pronto voy a convencerla de que firme los papeles. El corazón casi se me detuvo. ¿Papeles? ¿De qué hablaba? ¿De vender la casa? ¿O de algo peor que yo aún desconocía? Me quedé tras la puerta conteniendo la respiración con la cabeza hecha un torbellino. La carta de Sergio volvió a mi memoria. Ana no es de fiar. Yo había querido ignorarlo, convencerme de que solo estaba herida, pero cada palabra suya confirmaba mis temores. Salí despacio al pequeño jardín. Necesitaba aire fresco para aliviar la sensación de encierro. La luz de la luna caía sobre la verja de madera y vi a doña Carmen con un cigarro en la mano saludándome. Ana es tan atenta, dijo con admiración. Quiere vender la casa para cuidarla a usted. Tiene suerte de tener una nuera así. Solo asentí, pero su mirada curiosa me erizó la piel. Ana me habla mucho de usted, añadió bajando la voz. Dice que necesita descansar, que le vendría bien un lugar más tranquilo. Yo creo que tiene razón. ¿Usted qué piensa? Esbozó una sonrisa a medias, como si me estuviera poniendo a prueba. No he pensado nada todavía, Carmen. Todo a su tiempo, respondí. Por dentro, sin embargo, me sentía acorralada. Regresé a casa tocando con la mano el bolsillo de mi abrigo, donde seguía guardado el sobre de Sergio. Sabía que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. A la mañana siguiente, me levanté temprano con el corazón pesado como una piedra. Tomé unas magdalenas que había comprado en la panadería de la esquina, las envolví en una servilleta y caminé hacia la casa de doña Carmen. Quería verla no tanto para charlar, sino para tantear cuánto sabía de lo que Ana había comentado. La puerta de su casa estaba entornada, y doña Carmen, con el pelo canoso y alborotado, me sonrió al verme. Carmen dijo con alegría: «Ha venido a visitarme. ¿Qué trae de bueno?». Dejé el paquetito sobre la mesa y me senté en una vieja silla de madera de su cocina. Ella se acomodó frente a mí con esa mirada curiosa que siempre parecía escarbar más de la cuenta. «Escuché que Ana dijo que usted ya aceptó vender la casa», comentó en voz baja, pero firme. ¿De verdad piensa hacerlo? Me quedé helada como si me hubieran golpeado en plena cara. «Yo nunca dije eso», respondí intentando mantener la calma, aunque el corazón me latía con fuerza. ¿Qué le había contado Ana a la vecina? ¿Y por qué iba diciendo algo que yo jamás había aceptado doña Carmen? Sonrió, pero ya no era la sonrisa cálida de otros tiempos. «Tal vez Ana entendió mal», dijo ladeando la cabeza con una mirada inquisitiva. «Pero debería pensarlo bien. Una casa tan grande, ¿para qué la quiere usted sola, ya mayor? Mantenerla cuesta mucho. Ana tiene razón. Venderla para asegurarle el futuro a Sofía sería lo más sensato». Apreté los puños debajo de la mesa conteniendo la rabia. «Doña Carmen, esta casa es mi recuerdo de Sergio», dije con la voz temblorosa.
No he pensado en venderla y si algún día lo hago será decisión mía. Ella se encogió de hombros y soltó una risa suave. Está bien, yo solo lo menciono. Ana se preocupa mucho por usted, lo sabe. Pero en su mirada vi un destello extraño, como si esperara que yo soltara algo más. Me levanté con la excusa de que debía preparar la comida y me marché con una sensación de desconfianza. Esa vecina con la que compartí tantos años de confidencias ahora me hacía dudar. Al llegar a casa, apenas crucé la puerta vi que Ana me esperaba en la sala. Frente a ella había un documento lleno de letras y números. Me lo tendió hablando con tono suave pero apremiante. Mamá, ya hablé con la agencia. Han tasado la casa, solo falta que firme aquí. Me quedé en shock con la mano temblorosa al sostener el papel. Ana, dije con voz ronca, yo no he aceptado vender la casa. ¿Por qué tanta prisa? Ella me miró con un gesto de fastidio, aunque enseguida fingió una sonrisa. Mamá, solo quiero que todo se resuelva cuanto antes. Que se resuelva rápido, insistió Ana. Necesitamos el dinero. Sofía lo necesita para la universidad. Firme y yo me encargo de todo. Sus palabras sonaban dulces, pero detrás se escondía una presión que me dejaba sin salida. Esa tarde, mientras intentaba ordenar mis pensamientos en mi habitación, Sofía entró sigilosamente con el móvil en la mano. Tenía el rostro pálido y los ojos llenos de preocupación. Abuela susurró con voz baja pero firme. Mamá le mandó un mensaje a alguien diciendo vender rápido antes de que ella se arrepienta. Miré. Me mostró la pantalla y allí estaba el texto de Ana claro y cortante. De verdad iba a vender la casa. Cada palabra me atravesó como un cuchillo. Yo nunca había dado mi consentimiento, jamás había mencionado la venta, y sin embargo, Ana actuaba como si todo estuviera hecho. Sofía, le dije, posando mi mano sobre su hombro. Yo nunca acepté vender la casa. No sé por qué tu madre dice eso. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Ya no entiendo a mamá, murmuró. Dice que esta casa no sirve, que usted debería descansar en otro lugar, pero yo quiero que esté aquí conmigo. Sus palabras me dejaron un nudo en la garganta. Abracé a mi nieta con fuerza, conteniendo mis propias lágrimas. Esa niña que había perdido a su padre ahora estaba atrapada en medio de su madre y de mí. Quise contarle sobre la carta de Sergio, pero sabía que aún no era el momento. Aquella noche no pude dormir. La brisa fresca entraba por la ventana, pero no calmaba mi mente. Corrí la cortina en busca de aire y lo que vi afuera me heló la sangre. Ana y doña Carmen estaban sentadas en el banco de madera del jardín, hablando en voz baja bajo la luz tenue. Me escondí tras la cortina, el corazón desbocado, intentando captar cada palabra. Con que firme los papeles es suficiente, dijo Ana en tono bajo pero cortante. Yo le daré su parte como prometí, pero tiene que seguir convenciéndola. Tranquila, sé cómo hablar, respondió Carmen con una risita cargada de cálculo. Hoy lo intenté, pero ella es terca. Siempre recuerda a Sergio, sus recuerdos la atan. Tienes que apurarte o empezará a sospechar, replicó Ana entrelazando las manos con nerviosismo. Lo sé, solo necesito unos días más y la haré firmar. Si no, encontraré otra manera. Me quedé inmóvil en la oscuridad, sintiendo que el mundo se derrumbaba. La vecina en la que había confiado tantos años ahora era cómplice de Ana. Estaban tramando todo dentro de mi propia casa frente a mis ojos. Las lágrimas me ardieron en los párpados, pero apreté los labios negándome a soltar un sollozo. No podía mostrarme débil, no podía dejar que ganaran. Regresé en silencio al interior, abrí el cajón y saqué el sobre con los papeles de Sergio. Revisé hoja por hoja, línea por línea, como para asegurarme de que todo seguía en su lugar. Luego guardé el sobre en una bolsa de tela vieja y lo encerré en la caja de metal bajo la cama. Ese era el legado de Sergio, su último mensaje para mí, y lo protegería a cualquier precio. Antes de dormir tomé el teléfono y escribí un mensaje corto a don Herrera. Necesitamos vernos cuanto antes. Ya no puedo esperar más. Mañana le confirmo la hora.
Lo envié con el corazón desbocado, pero con una determinación nueva. Ana y doña Carmen podían creer que lo controlaban todo, pero yo no era alguien fácil de manipular. Por Sergio, por Sofía pelearía hasta el final. A la tarde siguiente, mientras la luz dorada se filtraba por la ventana, me senté en la habitación con el teléfono en la mano. Ana se había llevado a Sofía de compras, dejando la casa sumida en un silencio inquietante. Aproveché la oportunidad, respiré hondo y marqué el número de don Herrera. Su voz grave y serena sonó al otro lado como un rayo de esperanza en medio de la tormenta que me envolvía. Carmen. ¿Está bien?, preguntó. Le conté lo ocurrido, la carta de Sergio, las palabras susurradas de Ana, las maquinaciones de doña Carmen. Tenemos que vernos, dije con voz temblorosa. Mañana en mi oficina, ¿le parece?, respondió sin dudar. Colgué con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que estaba entrando en una batalla, pero no podía dar un paso atrás. Al anochecer escuché el clic de la puerta principal. Solo Sofía entró con el rostro entristecido. Según me dijo, Ana había pasado por la librería y le pidió que regresara antes. Iba a preguntarle cómo estaba cuando escuché su voz susurrando desde la sala baja, pero cargada de preocupación. Me acerqué despacio y me quedé detrás de la pared escuchando cada palabra que le decía a una amiga por teléfono. Mamá dice que la abuela esconde dinero y papeles, murmuró Sofía con voz entrecortada. Mamá está convencida de que su padre le dejó algo. Ya no sé a quién creerle. Mamá insiste en que la abuela no está bien, pero ella no es como mamá dice. Sus palabras fueron como un cuchillo clavándose en mi pecho. Mi nieta, mi Sofía, estaba atrapada entre la verdad y la mentira. Quise salir corriendo a abrazar a Sofía y contarle toda la carta de Sergio, lo que había escuchado de Ana. Pero me contuve, porque sabía que si lo decía ahora, mi nieta estaría aún más confundida. Regresé a mi habitación en silencio, acariciando con la mano la bolsa donde guardaba el sobre de Sergio, como si fuera lo único que me mantenía en pie. Esa noche no pegué ojo. La brisa fresca que entraba por la ventana no bastaba para calmar mi mente. Al ir hacia el baño, escuché la voz de Ana desde la cocina. Hablaba por teléfono con un tono bajo, pero helado, como si trazara un plan calculado al detalle. Pronto conseguiré la firma, dijo. Todo el patrimonio será mío. Ella no podrá resistirse. Me quedé paralizada con la mano aferrada al picaporte. La sangre me hervía. Todo el patrimonio. Ana hablaba de la casa de la calle Don Jaime, del dinero que Sergio me había dejado. 2 millones de euros. Quise irrumpir, gritarle que lo sabía todo, que no podría engañarme. Pero me contuve, porque comprendí que debía mantener la calma. Si me descubría ahora, Ana encontraría otra manera, y yo aún no estaba lista para enfrentarla. A la mañana siguiente, estaba en mi cuarto con una taza de café frío entre las manos cuando Sofía entró. Llevaba su cuaderno, pero sus ojos reflejaban un peso insoportable. Abuela, dijo con voz temblorosa, ¿es cierto que papá le dejó dinero a usted y no a mamá? Me sobresalté. Casi dejó caer la taza. ¿Qué tanto sabía Sofía? ¿Había escuchado la llamada de Ana la noche anterior? No tuve tiempo de contestar porque Ana apareció con la mirada dura. Sofía dijo con voz dulce, pero cargada de autoridad, «No molestes a tu abuela. Ella ya no está lo bastante lúcida para acordarse de esas cosas». Sus palabras fueron como una bofetada. Que no estaba lúcida, Ana quería pintarme como una anciana frágil y confundida para que Sofía dudara de mí. Mi nieta me miró luego, miró a su madre con los ojos llenos de incertidumbre. No dijo nada. Se dio la vuelta y se encerró en su cuarto de un portazo. Ese golpe seco retumbó como un martillazo en mi corazón. Sofía estaba siendo manipulada por su propia madre, y yo no sabía cómo recuperarla. Ana se giró hacia mí con una sonrisa fría. «¿Ves, mamá?», dijo burlona. «Hasta Sofía piensa que no deberías quedarte con nada. Más te vale aceptar vender la casa. Ya estás vieja. Al morirte no te la vas a llevar». La sangre me hervía, pero me mordí los labios para mantener la calma.
No podía dejar que Ana notara mi titubeo. Abrí el cajón, saqué los recibos de la luz y del agua de este mes y se los puse delante. Si de verdad quieres encargarte de la familia, le dije con una firmeza que me sorprendió, empieza por cosas pequeñas como esta. Desde este mes yo ya no pagaré. Ana frunció el ceño al recibir el papel y sus ojos mostraron un destello de molestia. Siempre me lo pones difícil, dijo en voz baja, conteniendo la ira. Pero está bien, yo me haré cargo. Tú descansa. Se dio la vuelta, aunque vi cómo apretaba los recibos en la mano como si quisiera hacerlos pedazos. A la mañana siguiente, me levanté temprano con el corazón hecho un nudo. Me puse un abrigo gris, un pañuelo al cuello, y con la excusa de ir al mercado salí de casa. Cada paso hacia la calle me pesaba como si estuviera entrando en una batalla cuyo desenlace aún desconocía. Pero ya no podía seguir aplazando nada. La carta de Sergio, las palabras envenenadas de Ana y la traición de doña Carmen me empujaban a actuar. Tomé el autobús hacia el centro de Zaragoza, rumbo a la oficina de don Herrera, con el corazón latiendo fuerte entre el miedo y la determinación. La oficina estaba en un edificio modesto pero bien cuidado. Me recibió con una sonrisa cálida, aunque sus ojos serios parecían adivinar que yo traía un asunto difícil. Me ofreció asiento y desplegó una carpeta sobre la mesa. Carmen dijo con voz grave. Sergio fue muy claro. La casa de la calle Don Jaime y los 2 millones de euros son tuyos. No menciona a Ana en absoluto. Él lo planeó todo con cuidado para protegerte a ti y a Sofía. Miré las letras impresas y el sello del notario. Sentí que las lágrimas querían brotar. Sergio, incluso enfrentando la muerte, pensó en mí, en su hija, en nuestro futuro. Pero Herrera continuó bajando la voz. Hay un problema. Ana podría solicitar tu tutela si logran declararte incapaz legalmente. Si lo consigue, ella manejaría todo el patrimonio. Apreté los puños sintiendo la sangre helarse. ¿Y si falsifica documentos?, pregunté con voz temblorosa. Ya le dijo a Sofía que yo no estoy en mis cabales. Está tramando algo, lo sé. Herrera asintió con gesto preocupado. Necesitamos testigos y pruebas. Si Ana intenta algo, debemos demostrarlo. Yo hablaré con personas de confianza para vigilar sus movimientos. Pero tenga cuidado, Carmen. No deje que sospeche que ya lo sabe. Salí de la oficina con la mente revuelta. Sus palabras fueron una advertencia, pero también una chispa de esperanza. No estaba sola en esta lucha. Sin embargo, al cruzar la plaza, no me di cuenta del hombre sentado en la terraza de una cafetería que sostenía un móvil y me tomaba fotos a escondidas. Perdida en mis pensamientos, no advertí esos ojos extraños siguiéndome cada paso. Al mediodía, cuando llegué a casa y abrí la puerta, vi que Ana ya estaba sentada en el sofá con la mirada fría. «Mamá fue al mercado, ¿y por qué no hay comida?», preguntó con un tono parejo pero cargado de reproche. «¿Con quién se encontró?». Traté de mantener la calma, aunque el corazón me golpeaba el pecho. «Fui a visitar a una amiga de antes», respondí con la voz lo más suave posible. Ana soltó una risa helada que me erizó la piel. ¿Qué amiga se sienta en una oficina de abogado, con traje y portafolio? ¿Desde cuándo mamá conoce abogados? Sus palabras fueron como un cuchillo. ¿Cómo sabía ella que había ido al despacho de don Herrera? ¿Será que alguien me estaba siguiendo? Quise confrontarla, pero la mirada de Sofía desde la escalera me frenó. Mi nieta estaba allí agarrada al barandal, observándome como buscando una respuesta. No podía dejar que me viera dudar. «Es solo un viejo amigo de Sergio», dije esforzándome por sonar tranquila. Quería hablar de él. Ana frunció el ceño, pero no dijo más. Se dio la vuelta con una sonrisa desganada. Ya entrada la noche, cuando trataba de dormir, Ana llamó a la puerta de mi cuarto. Entró con un fajo de papeles en la mano y una voz tan dulce que resultaba inquietante. Mamá dijo, «Solo tiene que firmar aquí. Así yo me encargo de todo. Usted ya no tendrá que preocuparse por nada». Tomé los papeles con el corazón desbocado. El logo de una clínica de neurología resaltaba en la portada y la frase «tutela legal» en letras grandes era como una amenaza.
Tal como don Herrera me había advertido, Ana quería demostrar que yo no tenía capacidad para manejar mis asuntos. Alcé la vista y la miré directo a los ojos. Lo voy a firmar, dije despacio, pero no hoy. ¿Me das tiempo para pensarlo? Ana recogió los documentos y, aunque mantenía la sonrisa, no pudo ocultar su molestia. Piénselo, dijo con frialdad. Pero las oportunidades no duran mucho. Se marchó dejándome con la sensación de haber esquivado una trampa, aunque sabiendo que otra estaba por venir. Esa noche no pude dormir. Me quedé junto a la ventana viendo cómo la oscuridad cubría la calle. Entonces escuché voces susurrando en la entrada. Corrí la cortina escondiéndome entre las sombras y vi a Ana hablando con doña Carmen. Ella ya vio al abogado, dijo Ana en voz baja tensa. Tenemos que movernos antes de que sea tarde. Doña Carmen asintió con las manos entrelazadas. Tranquila, le respondió. Yo seguiré hablando con ella. La voy a cansar. Tú nada más ten listos los papeles. Me quedé helada con el corazón detenido. Ana no solo me estaba manipulando a mí, también había arrastrado a la vecina a su plan. Regresé a mi cuarto con las manos temblorosas sobre la caja metálica donde guardaba el testamento de Sergio. Sabía que el tiempo se me agotaba. A primera hora de la mañana me encontré en la cocina preparando café con las manos aún frías. El aroma intenso del café no lograba calmar la inquietud que me invadía. Cada día que pasaba era como caminar sobre una cuerda floja, un paso en falso y todo se derrumbaría. El sonido apresurado de los pasos de Sofía me sacó de mis pensamientos. La niña entró con el ceño fruncido, los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Abuela dijo, con voz dura casi gritando, ¿por qué papá dejó todo el dinero y la casa a tu nombre, mamá? Dice que tú la engañaste todo este tiempo. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Me quedé helada. Casi se me cayó la taza de café. Quise explicarle, decirle que yo no había escondido nada, que Sergio lo había hecho todo para protegerla a ella. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Ana apareció desde la sala rápida como un soplo de viento. Abrazó a Sofía por los hombros con una sonrisa fingida en los labios. Hija, dijo con voz dulce pero gélida, tu abuela solo lo está cuidando. Tenemos que pensar en tu futuro. Tanto ella como yo queremos lo mejor para ti. Sofía apartó la mano de su madre, hizo un gesto de disgusto y alzó la voz terca. Ayer vi que estabas escribiéndole a alguien. Decías que la abuela tenía todas las propiedades de papá. También dijiste que si ella no soltaba nada, ibas a demostrar que no estaba en sus cabales. ¿Crees que no entiendo nada? Me quedé sin aliento. El corazón me dio un vuelco. Sofía ya lo sabía. En su inocencia y en medio de su dolor, había tropezado con la verdad que yo había intentado ocultar para protegerla. Ana se quedó pasmada. El rostro se le endureció y sus ojos dejaron escapar un destello de pánico. ¿Qué tonterías dices?, gritó con voz tan afilada como un cuchillo. Ya te dije que no te metas en asuntos de adultos. Vete a tu cuarto y deja de molestar a tu abuela. Sofía me miró, luego miró a su madre con los ojos cargados de enojo y confusión. Ya no confío en nadie, gritó Sofía y salió corriendo escaleras arriba. Sus pasos retumbaron con fuerza, rompiendo el silencio de la casa. Me quedé allí, con la taza todavía entre las manos, el pecho desgarrado. Mi nieta adorada estaba atrapada entre su madre y yo, y no sabía cómo acercarla a mi lado sin lastimarla más. Ana se volvió hacia mí con la mirada helada. ¿Lo ves?, dijo con voz plana cargada de sarcasmo. La niña está confundida, no hay que empeorar las cosas. Se dio la vuelta, pero vi cómo apretaba los puños conteniendo una ira que apenas podía disfrazar. Quise gritarle que era ella quien estaba destrozando a Sofía, pero me mordí los labios. No era el momento para un enfrentamiento. Esa tarde me quedé en mi cuarto intentando ordenar mi mente. Unos golpecitos suaves en la puerta me sacaron de mis pensamientos. Sofía entró con los ojos hinchados, dejó caer un cuaderno sobre la mesa y me habló con voz temblorosa. «Abuela», dijo casi suplicando, «tienes que decirme la verdad. ¿Qué fue lo que papá te dejó?»
Quiero escucharlo de ti. Yo también soy parte de esta familia. ¿Por qué mamá y tú me ocultan todo? ¿O creen que soy demasiado pequeña para entender al mirarla? Vi reflejado a Sergio cuando era joven testarudo, pero lleno de amor. Sabía que buscaba un apoyo desesperado en medio de tantas verdades y mentiras. Me acerqué al cajón y saqué una foto vieja Sergio sonriendo bajo el sol, mientras sostenía a Sofía de bebé. Puse la foto en sus manos y hablé con la voz quebrada. Tu padre te amaba más que a nada en el mundo. Solo quería que todo estuviera a salvo. Ahora no puedo contártelo todo, pero llegará el momento en que lo entenderás. Yo solo quiero protegerte igual que lo hizo él. Sofía miró la foto con lágrimas en los ojos. Ya no sé en quién confiar, susurró antes de darse la vuelta y cerrar la puerta de golpe. Escuché sus sollozos desde su cuarto y sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Quise correr tras ella, contarle toda la verdad, pero sabía que aún no era el momento. Si hablaba de la carta de Sergio, del plan de Ana, temía que Sofía no lo soportara. Esa noche Ana entró a mi cuarto con una bandeja de comida. El aroma del estofado llenaba el aire, pero su voz era fría como el hielo. Mamá dijo dejando la bandeja sobre la mesa. Sofía está en plena adolescencia, es muy influenciable. No la confunda más y tampoco piense que va a manipularla para que se ponga de su lado. Sus palabras fueron como una bofetada. Asentí en silencio, pero al darse la vuelta, noté un papel que sobresalía de su bolsillo. El logotipo de un hospital privado llamó mi atención, haciéndome estremecer. ¿Un expediente médico? El corazón me latía con fuerza. ¿Acaso eso era lo que Ana pensaba usar para demostrar que yo ya no estaba en mis cabales? Quise arrancarle el papel de las manos, exigirle explicaciones de inmediato, pero me contuve. Necesitaba tiempo, necesitaba pruebas, tal como don Herrera me había aconsejado. Al día siguiente, una carta del juzgado llegó a mi buzón. La tomé con las manos temblorosas, el corazón golpeando en mi pecho. El sobre era grueso con el sello del tribunal, y al abrirlo leí las palabras heladas. Ana había presentado oficialmente la solicitud de tutela legal sobre mí. Me quedé de pie en medio de la sala, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Mi nuera, a quien alguna vez consideré como a una hija, ahora quería arrebatarme mi libertad, convertirme en una anciana incapaz de decidir por mí misma. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero apreté los labios. No podía mostrar debilidad. Guardé la carta en el bolsillo y salí deprisa rumbo a la oficina de don Herrera. El despacho del abogado estaba como siempre sobrio, con estanterías de madera y un aire de respeto. Me recibió detrás de su escritorio, frunciendo el ceño al leer la carta. Carmen dijo con voz grave: «Tiene que estar preparada. Ana seguramente adjuntó un expediente médico falso, asegurando que usted sufre un deterioro de la memoria». Sus palabras fueron como un cuchillo, confirmando mis peores temores. Revisó el expediente anexo hoja por hoja, con gesto cada vez más serio. Desde la firma del médico hasta el hospital, explicó, todo es falso. Ese hospital no existe y el doctor que aparece aquí tampoco está registrado. Ana está jugando muy sucio. Me quedé sentada aferrada a los brazos de la silla, tratando de contener el llanto. «¿Cómo pudo hacerme esto?», susurré con voz quebrada. La traté como a una hija. Quise creer que solo estaba herida por la muerte de Sergio, pero ahora quiere quitármelo todo, incluso a Sofía. Don Herrera apoyó una mano firme en mi hombro. «Lo enfrentaremos, Carmen, pero debe mantener la calma y no dejar que Ana sepa que usted ya descubrió su plan. Necesitamos tiempo para reunir pruebas y testigos». Al regresar a casa, me sentí como un soldado que vuelve de la batalla cansada, pero sin poder detenerme. Apenas crucé la puerta, encontré a Ana en el comedor con papeles esparcidos sobre la mesa. Levantó la mirada y sonrió como si nada. «Mamá, el juzgado se pondrá en contacto pronto», dijo con voz dulce pero helada. «No se preocupe, solo quiero que todo sea más sencillo». Esa vez ya no pude contenerme.
Me acerqué mirándola directo a los ojos. ¿Quién firmó estos documentos? Ana, pregunté con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Aquí dice que tengo pérdida de memoria, que ya no estoy en mis cabales. ¿Quién falsificó esto? Ana levantó la cabeza con un destello de pánico, aunque enseguida recuperó la calma. ¿De qué hablas?, se burló con una sonrisa amarga. A veces hay que hacer lo necesario. No deberías preocuparte. Ya estás vieja. Déjame encargarme yo. ¿Encargarte?, gruñí sintiendo la sangre hervir. Encargarte es falsificar documentos para quitarme mis derechos. Es decirle a todos que no pienso con claridad. Ana, yo te traté como a una hija. Y esto es lo que me haces. Se levantó de golpe con los ojos fríos como cuchillos. No te hagas la inocente, gritó. Ocultaste los bienes de Sergio, te quedaste con todo para ti. ¿Crees que no lo sé? Todo lo que hago es por Sofía, por esta familia. La puerta de la sala se abrió de repente y Sofía estaba allí con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Mamá exclamó con la voz temblando. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo te atreviste a decir que la abuela no está bien de la cabeza? Ella no es como dices. Ana se volvió hacia su hija gritándole. Cállate, Sofía, no entiendes nada. Todo lo que hago es por ti, por tu futuro. Pero Sofía negó con la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. Corrió hacia la calle dejándonos a Ana y a mí en un aire cargado a punto de estallar. Esa noche me quedé junto a la ventana mirando hacia el patio. Sofía estaba sentada en la banca hablando por teléfono con voz entrecortada. Ya no sé en quién confiar, decía. Mi abuela y mi madre pelearon horrible. Todo está de cabeza. Solo quisiera que todo volviera a ser como antes cuando papá vivía. Al escucharla, sentí que el corazón se me rompía. Mi nieta adorada estaba atrapada entre la verdad y la mentira, y yo no sabía cómo protegerla sin hacerle más daño. Una hora después, cuando Sofía ya había entrado, vi a Ana salir escondidas hacia la reja. Allí estaba doña Carmen bajo la luz tenue del farol. Ana le metió un sobre grueso en la mano. Cuando el tribunal pregunte, murmuró Ana, solo diga que Carmen olvida cosas y se confunde. Nada más. La vecina asintió con voz baja y calculadora. Tranquila, sé exactamente qué decir, pero asegúrate de que yo reciba mi parte. Me quedé detrás de la cortina con las manos temblando, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba. Ana no solo había falsificado documentos, también había comprado el testimonio de doña Carmen. Había ido demasiado lejos. Regresé a mi habitación, me senté junto a la caja metálica y puse la mano sobre el sobre con los papeles de Sergio. Esa sería mi única defensa. La carta de mi hijo, su último mensaje, era lo único que me mantenía en pie. Sabía que la batalla legal estaba a punto de comenzar y tenía que estar lista. Por Sergio, por Sofía, no iba a dejar que Ana ganara. Cerré los ojos y susurré en la oscuridad. Hijo, mamá va a cumplir su promesa. Voy a proteger lo que dejaste. La mañana del juicio desperté con la sensación de que el mundo me aplastaba los hombros. Vi mi rostro en el espejo, arrugas, ojos cansados, pero aún quedaba una llama firme. Hoy iba a enfrentar a Ana y a sus mentiras. Me puse un vestido negro, un chal, y salí junto a don Herrera con el corazón lleno de nervios y determinación. La sala del tribunal era fría. Me senté junto a mi abogado apretando las manos. Ana ya estaba allí confiada con Sofía a su lado, visiblemente tensa. Yo quería acercarme a mi nieta, pero su mirada de desconfianza me desgarró el alma. El juicio comenzó. Ana presentó un expediente médico falso. Mi suegra ya no tiene lucidez para manejar sus bienes, dijo, con tono solemne. Solicito la tutela para protegerla a ella y a mi hija. El juez asintió hojeando las páginas. Sentí que mi corazón se detenía. Entonces subió al estrado doña Carmen. La señora Carmen suele olvidar cosas, incluso me ha confundido con otra persona, dijo con dramatismo. Me preocupa mucho su estado. Cada palabra era una mentira, un cuchillo en mi pecho. Quise gritar, pero don Herrera me detuvo con un gesto. Entonces él se puso de pie. Su señoría, tenemos pruebas de que esos documentos son falsos.
Este hospital no existe y el médico no está registrado. Aquí está la confirmación oficial. La sala estalló en murmullos. El juez frunció el ceño examinando las pruebas. ¿Cómo explica esta diferencia?, preguntó severo. Ana tartamudeó. Debe de haber un error. Yo solo repetí lo que el doctor me dijo. Su voz sonaba débil. El juez endureció la mirada. En ese instante Sofía se levantó con una carta en la mano. Señoría, dijo con lágrimas, esta carta la escribió mi padre. La encontré bajo la almohada de mi abuela. El juez la leyó en voz alta. Mamá, te dejo la casa y mis ahorros para que protejas a Sofía. No confío en Ana. Guarda este secreto hasta que sea necesario. Miré a Sofía con incredulidad y orgullo. Ella me sostuvo la mirada y susurró: abuela, lo siento. Confié demasiado en mi madre. Ana, fuera de sí, se levantó de golpe con el rostro deformado por la ira y el miedo. Todo me pertenece a mí, gritó con voz rota. He sacrificado mi vida por esta familia. ¿Por qué él no confió en mí? ¿Por qué ella se queda con todo? El juez golpeó con el mazo con un tono helado. Señora Ana, cálmese. El tribunal abrirá una investigación sobre su falsificación de documentos. La audiencia queda suspendida. Salí de la sala junto a Sofía y por primera vez en semanas sentí un poco de alivio. Ella me tomó la mano con sus dedos aún temblorosos. Abuela, susurró, no quiero perderte. La abracé con lágrimas cayendo por mis mejillas. Yo tampoco quiero perderte, le respondí con voz ahogada. Te voy a proteger como tu padre quiso. Al salir del tribunal, el sol me dio en el rostro cálido, pero incapaz de borrar la herida de mi corazón. La batalla no había terminado, pero por primera vez no me sentía sola. Sofía había elegido estar a mi lado y la carta de Sergio, como una lámpara en la oscuridad, me devolvía la fe. Sabía que el camino por delante sería largo, pero por él y por mi nieta seguiría luchando. Unos días después del juicio, el ambiente en casa se sentía distinto, como si se hubiera limpiado. Ana recogió sus cosas y se marchó en silencio una mañana de neblina. No dijo nada, solo arrastró la maleta hasta la puerta con la mirada baja, sin atreverse a mirarnos. Yo me quedé en el umbral observando cómo su figura se perdía poco a poco, con el corazón dividido entre el alivio y cierta tristeza. Al fin y al cabo, había sido parte de esta familia. Pero lo que hizo las mentiras y las intrigas lo destruyeron todo. Sofía estaba a mi lado, aferrando con fuerza la barandilla. No quiero irme con mamá, dijo con voz suave pero firme. Quiero quedarme contigo, abuela. La abracé conteniendo las lágrimas. Por primera vez en muchos días, sentí que recuperaba una parte de mi familia. Doña Carmen, mi vecina y antigua amiga, ahora me evitaba. Después del juicio, todo el barrio murmuraba sobre el dinero que había recibido para testificar en falso. Cada vez que salía al jardín, ella cerraba la puerta de golpe, incapaz de saludar como antes. Una vez nuestras miradas se cruzaron por encima de la cerca, sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. Pero yo simplemente giré la vista. No estaba enojada, pero la confianza se había roto. Sabía que nunca volvería a verla con los mismos ojos. Pocos días después acompañé a don Herrera al banco para finalizar los trámites que confirmaban la propiedad de la casa en Zaragoza y los ahorros que Sergio me había dejado. Sentada en aquella oficina pequeña, firmé hoja tras hoja con la mano temblando. Cada firma era la confirmación de que el legado de Sergio, el último mensaje de mi hijo, quedaba protegido. Cuando terminé, don Herrera me miró con una sonrisa serena. Sergio confió en la persona correcta, dijo en voz baja. Dejó un sistema perfecto para protegerla a usted y a Sofía. Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Recordé la carta de mi hijo y supe que había cumplido mi promesa. Decidir dejar la casa vieja en la que viví tantos años no fue sencillo, pero necesitaba un nuevo comienzo. Puse en venta la casa antigua, donde había vivido tantos años, y me mudé a la de la calle Don Jaime.
Era amplia, luminosa, con ventanales que daban a una plaza tranquila. Temí que se sintiera fría, pero Sofía cambió todo. Trajo risas, historias del colegio y hasta sus ratos de terquedad que me enternecían. Ella convirtió la casa en un verdadero hogar. También recuperé a Carmen, la ama de llaves que había estado con nosotros desde que Sergio era niño. Ana la había despedido tras la muerte de mi hijo, pero yo nunca olvidé su lealtad. Entró con la misma sonrisa de siempre y me dijo: «Doña Carmen, esta casa la necesita. Y yo también necesito volver». No solo organizaba la casa, también me acompañaba en las noches largas. Gracias a ella, recuperé seguridad. Además, empecé a participar en un grupo de mujeres mayores en la parroquia. Cocinábamos, cosíamos y compartíamos historias. Sentí que volvía a pertenecer a un lugar. Una tarde, mientras hacíamos migas, una anciana me tomó la mano. «Carmen, usted es más fuerte de lo que cree. Su hijo estaría orgulloso». Sus palabras me hicieron sonreír entre lágrimas. Con parte del dinero que Sergio me dejó, comencé a financiar becas para niños del barrio. Recordaba que él soñaba con ayudar a los más necesitados, y yo decidí cumplirlo en su nombre. Cada sonrisa de aquellos pequeños era como ver la suya reflejada. Sofía se fue acercando más. Por las noches se sentaba conmigo a hablar de la escuela de sus amigos y de sus sueños. Un día, con brillo en los ojos, me dijo: «Abuela, algún día quiero estudiar Derecho. Quiero defender a personas como tú». La miré con ternura. «Sé que lo harás mejor que nadie», respondí, sintiendo que Sergio había dejado su fuerza en ella. Aquella noche, frente a la foto de mi hijo, susurré: «Hijo, he cumplido mi promesa. Protegeré siempre a Sofía». Las lágrimas rodaron, pero esta vez eran de paz. La batalla había terminado. Yo volvía a sentirme libre, fuerte y en paz conmigo misma.